Pequeñas historias sobre la militancia. Ni bien terminé el colegio secundario, salí a buscar trabajo y como también me iba a anotar en la universidad, y en ese año, 1973, se abría la Universidad de Lomas de Zamora, fui a anotarme para estudiar Ciencias Sociales y en ese momento vi un anuncio de trabajo para trabajar en el rectorado. Decidí anotarme, así es que no solamente me anoté en la universidad, sino también me anoté para la bolsa de trabajo de la misma universidad. Di exámenes e ingresé a trabajar antes de comenzar a estudiar. Allí estuve en la fundación de la universidad y justo en ese momento hubo un cambio de gobierno. Esta universidad había sido abierta en la dictadura de Lanusse y inmediatamente después ingresó el primer interventor, si mal no recuerdo, que se llamaba Pedro Bustos. Un tiempo después se empezó a normalizar la universidad y se eligió como rector a Julio Raffo, con el cual trabajé durante 2 años aproximadamente. Yo trabajaba en la parte de contaduría y también era estudiante. Finalmente comencé la carrera de administración de empresas o sea que había un doble contacto, digamos, porque estaba trabajando en el rectorado, en el mismo lugar donde trabajaba Julio, y además estaba en la universidad donde Julio estaba mucho tiempo. Bueno, esa época fue una época complicada. Después asumió Perón cambió, se cambiaron los ministros, ingresó un ministro de Educación que decidió cambiar los rectores, intervenir las universidades. En la primera intervención resistimos y logramos que lo dejaran a Julio como rector. Tiempo después, no recuerdo exactamente la fecha, pero empezó otra embestida y ya fue un poco más fuerte y nos designaron un interventor y definitivamente lo sacaron a Julio. En ese momento yo era miembro de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora, era militante de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, y también era no docente de la universidad. Bueno, tuvimos algunos encontronazos con el interventor. En ese momento representábamos la federación, Julio Molina y yo, y el rector decidió, ante pedidos que nos hizo para que lo apoyemos, y nosotros obviamente nos negamos porque era una persona de la derecha peronista. Entonces empezó un ataque en contra de las agrupaciones, sobre todo de la Juventud Universitaria Peronista, y en contra de la gente que trabajaba en el rectorado, que también militaba, que era mi caso. Me echaron del rectorado, o sea, me echaron del trabajo y también me echaron de la universidad. A partir de ahí empezamos a trabajar desde afuera. Hay cosas que realmente no recuerdo de esa época porque no podíamos juntarnos, era muy difícil tener reuniones con los compañeros. Y allá por agosto de 1975, una madrugada, llegó a mi casa una patota con autos sin patentes que golpearon puertas y ventanas. No recuerdo si las rompieron, porque esa noche que salí de ahí nunca más volví a esa casa.
vivía en Lavallol, en la zona sur del conurbano, cerca de Lomas de Zamora. Me llevaron, eran 3 autos, yo iba en el auto del medio, más o menos eran 10 personas que bajaron a mi casa, todos hombres, y bueno, me llevaron, yo no sabía dónde iba porque los autos no tenían identificación. Finalmente después me enteré que estaba en la regional de Lanús, pero en el camino, en el trayecto, ni siquiera ellos sabían cómo salir de la zona. Cuando iba llegando al lugar donde me llevaban, ahí en ese momento el auto dobló como si fuera en una curva, yo iba por Pavón, y me hicieron tirar al piso en el auto para que no viera dónde entraba. Después no recuerdo cómo llegué sinceramente al lugar donde me dejaron, que era una habitación. A veces pienso que tenía una sola puerta, pero creo que tenía 2, porque por lo que voy a contar a continuación. Cuando yo entré a esa habitación, no vi absolutamente nadie vestido con uniforme de policía. En realidad no vi absolutamente nadie, eran los hombres que me conducían, que no tenían trajes de policía. Me dejaron en ese lugar durante bastante tiempo. Al principio yo prácticamente no escuchaba nada, sino una radio que transmitía lo que después me di cuenta que eran los allanamientos de otros compañeros. En algún momento entró alguna persona a esa habitación, yo estaba de cara a la pared, y pedí que me dejaran ir al baño porque ya hacía varias horas que estaba ahí, pero nadie me dejaba salir. En un momento determinado, no sé a qué hora, si fue temprano a la mañana, si fue a media mañana, realmente no sé, pero ya en ese momento yo escuchaba muchas voces conocidas que estaban en otro lugar, de compañeros de la facultad. Escuchaba hablar gente que yo conocía, pero yo estaba sola en ese lugar y escuchaba que algunos compañeros que eran referentes políticos como yo en ese momento no habían sido encontrados en sus casas. En un momento determinado, yo creo que fue un cambio de guardia, entró una persona que obviamente, como estaba cara a la pared, no veía quién era, y le volví a pedir que me dejara ir al baño. Esa persona me dijo: perfecto, vení por acá, no recuerdo los términos. Me di vuelta y vi que estaba vestido de policía, y ahí me di cuenta que estaba en una comisaría. Abrió una puerta, y esa puerta conducía, no recuerdo si directamente o por un pasillo, no lo recuerdo, a la entrada de la comisaría, donde había una persona que después supe que era un oficial principal, mucha gente esperando ahí en ese lugar, y cuando yo iba pasando para ir al baño, escuché una voz que dijo: momento, esa señorita no está inscripta en el libro de ingresos. Me di vuelta y era Julio Raffo. Cuando salí del baño, me tomaron los datos. Julio se acercó al oficial, el oficial le preguntó, le dijo cómo me llamaba, y cuando regresé del baño me anotaron en el libro y no volví a esa habitación, sino que fui con las demás personas que estaban ahí, y que después me enteré que eran aproximadamente 180 estudiantes de una universidad muy nueva, que creo que no superaban los 700, y eran los estudiantes que habían encontrado en alguna lista, en algún lugar, y en el caso mío lo había dado directamente el interventor de la universidad, porque sabía perfectamente quién era yo. Esto significa, para mí, que Julio me salvó de la tortura, me salvó de muchos años de cárcel, porque
definitivamente cuando me incorporaron con los demás compañeros, ya no era posible que no estuviera registrada, ya me tenían que hacer los interrogatorios como a los demás compañeros, porque en ese momento todavía no había llegado la dictadura del 76, que finalmente después, bueno, todos sabemos lo que pasó. Esa es mi primera historia digamos, de agradecimiento a Julio, porque si no hubiera sido por él, quizás hubiera sufrido varios años de cárcel y además de eso torturas, que no las recibí.